Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones, esta vez vinculada al horario americano del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. José, buenos días, y se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión revisando el calendario económico. Hoy tenemos ya algunas noticias relevantes en el mercado que pueden dar fortaleza al dólar americano, que es una de las expectativas que nosotros tenemos respecto a esta semana. Bien, vamos a colocar en, como ustedes pueden observar, ¿dónde está? Bien, vamos. Aproximadamente 25 minutos vamos a tener el índice de confianza del consumidor, que es un dato adelantado del mercado, que va a ver si es que las acciones como tal pueden valorarse. Por otro lado, también tenemos la encuesta de empleo en Estados Unidos. Esas son las noticias más importantes de momento. Ahí tenemos un discurso, pero básicamente el discurso lo que va a hacer es alinearse a la posición actual del mercado. Seguido de ello, también tenemos las reservas de crudo, una parte de las reservas de crudo que suelen ejecutarse los días martes y miércoles. Eso respecto a al día de hoy. Y en la noche tenemos los PMIs de China. Entonces, ¿qué nos vamos a observar? Bueno, como ustedes pueden observar, lo primero que vamos a ver es cómo el mercado se ha venido comportando respecto al dólar americano. En función de eso, vamos a trabajar con los datos de China, perdón, con los datos de petróleo, a ver qué sucedió el día de hoy y qué podemos llegar a esperar. Bueno, nos vamos para eso en la plataforma. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando en China, pero en el petróleo? Como tal, nosotros decíamos que el mercado había generado una reacción de hombro, cabeza, hombro, y eso hace que el mercado se dispare hasta el quiebre, ¿no? Una vez que se dispara hasta el quiebre, nuestra posición es una posición bajista, y dijimos que como máximo debe topar el quiebre, y como mínimo debe topar un punto superior al quiebre. Nuestro punto ha sido favorable, como ustedes pueden observar. Se topó hoy la posición en take profit, fue una posición casi limpia, entonces se generó ya un rango de ganancias. Actualmente lo que está haciendo el petróleo es poniendo a prueba, ¿sí? Lo que está haciendo es poniendo a prueba estos niveles, el nivel de acá. Por el momento no podemos ingresar en petróleo porque tenemos dos noticias fundamentales. Si tuviéramos tan solo una que fuera los inventarios, fuera un poco más sencillo el tema de la organización, pero es más complicado que aquello, ¿no? Tenemos dos noticias fundamentales que podrían hacer que el mercado pues, pueda desplomarse o pueda subir, no lo sabemos. Pero, ¿qué podemos esperar? Bueno, si es que el petróleo termina de quebrar con las noticias que tenemos de momento, este punto de acá, lo lógico es que se regrese a la base en el corto plazo, es decir, tope este nivel de aquí, esta base, después venga para el nivel de acá, y por último tenga estos niveles de acá. Es decir, podríamos encontrar un petróleo en $86 de llegar a pasar esto, ¿no? Entonces vamos a observar si es que esto puede darse, ¿ok? Entonces, especial atención. ¿Qué esperar de las nóminas de empleo? Como tal, lo que se espera es que tengan un dato positivo, es decir, que sí exista una fortaleza respecto al empleo, y esa fortaleza lógicamente debe aumentar al dólar americano. Entonces, eso es lo que se esperaría. Ahora bien, si ya sabemos que en este instrumento no se vale operar básicamente porque ya lo operamos el día de ayer y ya está descontado, vamos a ver otro instrumento en el cual sí podamos operar. Vamos a ver los instrumentos que estábamos en stand-by del día de ayer, ¿no? Que era básicamente el dólar contra el yen. Bien, dólar contra el yen, como ustedes pueden observar, nosotros habíamos trazado una tendencia alcista, y esa tendencia alcista habíamos mencionado, por ejemplo, acá las líneas. Habíamos visto que tiene un movimiento en bandera. La bandera como tal se ha concretado de una manera bastante simétrica, y creo que podríamos tener ya un buen punto de entrada. Vamos a ejecutar, vamos a verlo, el gráfico en M30 para poder contar la bandera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos hacer una próxima caída, pero no puede ser hasta el nivel de acá, ¿no? Podría ser un poco antes. Y después, si tendríamos un sexto punto, que implica que el mercado debería subir. Bien.
como estamos con la paridad dólar versus el yen japonés, y si las noticias salen favorables como lo que estamos esperando, ¿qué implica esto? El dólar se debe apreciar. Como esa es una divisa cabecera, la divisa debe subir o el tipo de cambio debe subir. Es lo que se esperaría. Bien, entonces, primero, tenemos la figura de bandera a nuestro favor por un lado. Por otro lado, nos vamos a las figuras más de largo plazo. Primero borramos todas estas flechas para que se pueda observar. Ya. Tenemos, ¿qué podríamos tener? Que se pueda romper este doble techo, que es lo que estábamos esperando, y llega máximo a la tendencia superior. Por otro lado, estocástico, a pesar de que está llegando al punto de sobrecompra, aún no topa el punto como tal de sobrecompra. Entonces, sí podría tener un nivel al alza. Si nosotros nos fijamos en este punto, nosotros podemos darnos cuenta que el mercado ha topado o está intentando topar la tendencia y esa tendencia puede llegar a subir. Es cierto que el mercado en este punto, como ustedes pueden observar, no ha topado un nivel de sobreventa, ¿sí? Aún no ha llegado a ese nivel, por lo cual el mercado podría caer un poco para luego subir, que es la expectativa. Pero lo interesante de todo esto es el volumen. Si nos fijamos, tenemos un aumento de volumen, y el aumento de volumen se debe principalmente a la compra. Entonces aún tenemos volúmenes que podrían favorecer movimientos en compra como tal. Bien. En el gráfico de H1 que se puede observar, la bandera, como les decía, ahorita lo que está haciendo el precio es caer, porque lógicamente tiene que completar su sexto punto y luego de eso subir. Entonces, y también es lógico, ¿no? Siempre antes de noticias, como el mercado ya de alguna manera ya es analizado, lo que pasa es que comienza a mejorar los precios. Pues, claro, no te van a comprar el precio más alto, sino te compran a un precio más bajo. Entonces funciona de esa manera todo el tiempo, ¿no? Este tema de descontar el mercado. Si nosotros nos fijamos, también tenemos un parámetro en divergencia, como pueden ver aquí en sus últimos puntos. Ahorita vamos a darle más corto plazo para que vean. Listo. En estos últimos puntos, el mercado comienza a caer, al igual que los movimientos en bandera, y acá comienza a trabarse. Estas divergencias de corto plazo nos señalan que el mercado podría continuar un movimiento a la alza. Bien, entonces vamos a tomar esta posición. Va a ser una posición un poco riesgosa debido a que tenemos una noticia inmediata, ¿no? Y podría darse la vuelta también. Vamos a tomarla, pero vamos a elegir un lotaje menor. ¿Sí? Entonces inviertan, pero inviertan bajo un lotaje bajo. Y vamos a comprar. Vamos a ver si nos favorece la posición tipo scalping en este momento. Entonces coloco el stop loss, lógicamente debe ser por debajo de la tendencia. Debe ser por debajo de este nivel. Así es, el nivel debería caer hasta acá. El take profit debería romper la bandera, al menos ir a la tendencia inicial, es decir, a este movimiento. Acá. Perfecto. Verificamos que la posición sea 1-1 y en efecto la es. Ahorita lo que tenemos que hacer es esperar que el mercado salga con las noticias, aproximadamente en 20 minutos, y en función de eso trabajar. Les envío el parámetro, por favor. Perfecto. Bien. Entonces, primera posición antes de las nóminas de empleo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver las acciones. Como sabíamos, ya las acciones iban a tener un punto importante y medular esta semana, porque básicamente iban a estar en rebote, ¿no? Entonces, vamos a refrescar un poco lo que ha estado pasando del día de ayer al día de hoy. Esta semana se esperaron rebotes, se esperan retrocesos, que el mercado básicamente se valore y esa valoración pues genere movimientos a favor de nuestra operativa. Es lo que esperaríamos del mercado. Sin embargo, esta valoración, como también habíamos anticipado, iba a ser una valoración en forma de bandera. Es decir, el mercado se va a mover de manera trabada. Bien. Según nuestras expectativas, el mercado básicamente ha hecho lo que hemos estado mencionando.
Antes ha generado un punto, en este caso, a la baja, a la alza, perdón, y ha topado este nivel, seguido al nivel de divergencia. Como decíamos, ¿no? Mercado a la baja, indicador a la suba, tenemos una divergencia. ¿Qué puede ocasionar esto? Bueno, inicialmente, claro, el gráfico del S&P tiene que caer. O sea, todos los precios, cuando uno ya tiene una noticia descontada, va a ser lo contrario a lo que pasa con el mercado, ¿no? Es decir, si el mercado tiende a subir, entonces primero va a descontar a la caída para luego subir. Y así funciona siempre. O si tiende a caer, hace lo contrario. Sube primero y luego cae. ¿Por qué pasa esto? Porque los corredores lo que quieren es mejorar el precio. Entonces no van a comprar el precio, yo que sé, de 4,050, podriéndole bajar a 4,030. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el S&P? Como ustedes pueden observar, mercado en 23 Fibonacci, que podría caer tranquilamente a cero y del punto cero dispararse. Puede ser. O este rango de acá pues, también podría ser volatilidad. Vámonos, hasta el momento, de momento tenemos una posición en compra, ¿no? Pero a manera de rebote. Vamos a ver, nos vamos al gráfico de H1. Bien, en el gráfico de H1, lo que les mencionaba, ¿no? Al punto 23, un retroceso debería ir al punto 38. Ahorita el mercado está cayendo, ¿sí? Llegando hasta el punto 0 Fibonacci. Entonces, dudo mucho que esta semana se rompa la tendencia principal, porque no tenemos aún noticias fuertes, ¿no? Como tipos de interés, Producto Interno Bruto. Entonces, dudo mucho eso. Lo que puede llegar a pasar es que sí la intente romper a manera de volatilidad, pero llegue a subir. Como te dije, la expectativa aún es que el mercado suba o las acciones tengan un movimiento de suba de precio. Esa es la expectativa de momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, tenemos que comprar. Vamos a tener unas posiciones en compra, aprovechando que el mercado en este caso está cayendo y que van a salir noticias que pueden favorecer al dólar americano. Vamos a aprovecharnos de ese movimiento. Sí, por otro lado, no olviden que técnicamente hay señales, ¿no? O sea, no solo estamos comprando por las noticias, sino hay señales. La divergencia en la primera entrada que fue este nivel y en este caso el retroceso Fibonacci que se está dando. Vamos a comprar posiciones de S&P 500. Bien. Entonces, aquí, como es así, vamos a hacer una especie de swing trading, sí podemos tener un lotaje ya no tan bajo como en el tema del yen, porque ahí era una noticia más arriesgada. Entonces, aquí sí, ya depende de ustedes. Así que debería ser un lotaje un poco superior, porque va a ser un swing trading. Listo. Acabamos de comprar en este caso posiciones del S&P 500. Lógicamente, nuestro punto de partida inicialmente va a ser el 23. Si ya topó el 23 y lo está rechazando, te va al 38. Entonces, vamos a topar el 38 o 50. Dejémosle la mitad del 38. Y el stop loss debe estar por debajo de la tendencia. ¿Ya? Porque en teoría, el mercado no debería toparla, no debería romper la tendencia. O si rompe, debería retroceder a manera de volatilidad. Vamos a intentar tener una posición 1 a 1. Ya, aún no tenemos 1 a 1. Bajamos un poco más para tener esta posición 1 a 1. Perfecto. Ahí tenemos una posición 1 a 1 en este swing que tiene la expectativa nuevamente, ¿no? Que el mercado suba y se desplome, ahí sí rompiendo la tendencia. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Les envío, por favor, el parámetro. Bien, eso respecto al tema de las acciones. Vámonos al algodón. Ayer justo después de terminar la sesión, el mercado descontó y lancé una posición en venta en algodón. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el algodón? Bueno, primero borremos las líneas. Bueno, inicialmente, ¿no? Punto de
impulso, un retroceso, queríamos ir al 61 Fibonacci, compramos, pero el mercado en este nivel comenzó a tener problemas. Entonces vamos a ver qué tipo de problemas tiene. Inicialmente, el cruce de la línea rápida y lenta de estocástico, que podría implicar un movimiento de caída de precio. Ese es un punto interesante en ese nivel, ¿no? Segundo, si nosotros nos vamos al gráfico diario, en el gráfico diario, ¿qué teníamos, no? Como puedes ver aquí, el techo, y está manejado por una divergencia. La divergencia tuvo una primera señal de venta en este punto. Lógicamente, como está en divergencia, no va a tener otra señal en este punto de acá, ¿sí? Porque ahí ya se rompería la divergencia. Entonces, el mercado en este nivel, a lo que les decía, ayer descontó justamente, fue un movimiento de, ¿cómo se llama esto? De martillo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Topó y generó el martillo, y esa era la última señal para decir que el mercado se iba a desplomar. En efecto, yo ejecuté una posición en venta acá, justamente aislado a ese movimiento, y esto se terminó desplomando. ¿Se puede ingresar aún en el algodón? La respuesta es sí. Aún se puede ingresar en el algodón. ¿Por qué? Mira, si nosotros nos fijamos, ahorita recién está generando la caída de precio, pero es una caída que viene del gráfico semanal, es decir, podría caer incluso hasta 23 Fibonacci, de este nivel a 23 Fib, ¿sí? Podría ser el nivel. Entonces, justamente yo le quité los parámetros para poder calcularlos con ustedes. Si ustedes ingresan, vámonos a la figura de H1. En la figura de H1, lo que está haciendo el precio es lo siguiente. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. ¿Qué puede hacer? Nuevamente, impulso. Entonces, justo estamos en la zona de entrada del algodón. Ahora, ¿cuál sería el stop loss y take profit? Inicialmente, el stop loss debería ser superior al punto 50. ¿Sí? Porque en teoría, si ya se consolidan las tendencias a la baja, no debería romper el punto 50, más bien debería quebrarlo. Y el take profit se movería. Primero, 38 Fibo. Segundo, la mitad del 38 Fibo. Y como último, el punto de quiebre, el 23. Entonces, mira, si nosotros lo estamos fijando, el precio lo que está haciendo es subir a ese parámetro divergente, cae al quiebre, como nosotros ya sabemos, que el mercado siempre termina ejerciendo un movimiento al quiebre, y del quiebre puede volver a subir. Entonces ahorita podemos aprovecharnos la gran caída al quiebre, y del quiebre tomar una posición al 61 FIB. Pues vuelvo y repito, hay entrada. Yo voy a dejar el take profit justo en este nivel. Calculamos que sea al menos 1 a 1. 441 en stop loss y 1500, sí, es un parámetro 1 a 1. Más que 1 a 1, ¿no? Es casi 4 a 1. Les envío en este caso la entrada de algodón en el caso de que estén interesados. Bueno, mi entrada ya es una entrada descontada, ¿no? Porque como ya les dije, yo ingresé ayer justo en la noche cuando ya se formó el martillo. Entonces, ya es una entrada descontada, pero aún existe una reentrada en ese sentido. Bien, entonces, ya tenemos las posiciones, 3 posiciones de momento. Algodón, S&P 500, en swing, en scalp y swing, puede ser el dólar contra el yen. Y ahorita estamos ya a breves minutos ya de la ejecución de la noticia. Como les dije, se espera una valoración del dólar americano. Entonces, si se valora el dólar americano, tiene lógica todo lo que debemos hacer. Básicamente, caída del algodón, apreciación del tipo de cambio dólar contra el yen, a una apreciación ligera de las acciones a manera de rebote, y después, posterior a esto, a una fuerte caída de precio. Leonardo, por más que quiera, no me deja entrar en el cuenta pequeña. Chuta, sí, el petróleo nos ha dado las mejores entradas este mes, último mes, ¿no? Casi las mejores entradas, pero sí, es por el tema de la cuenta pequeña. Sí, sí te puedo entender eso. Bueno, seguimos acumulando capital para que puedas en algún punto tener una cuenta más grande y poder ingresar en este tipo de instrumentos que a la larga son instrumentos que sí te van a terminar favoreciendo en ese nivel. Bien, vamos a, en este caso a ver cómo las acciones se han despertado. Vamos a ver el caso, nuestro caso de estudio Snapchat.
y vamos a ver si podemos ingresar o esperar alguna posición. No olviden que nuestra posición en Snapchat es una posición, en este caso de... acá. Es una posición de liquidación. O sea, solo lo que estamos esperando es tratar de liquidar Snapchat. Bien. Debido a que tienen tendencias bajas, ha sido una empresa bastante golpeada, la recesión aún no se manifiesta del todo, entonces aún nos puede dar ese punto a nuestro favor. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, inicialmente que Snapchat llegó al punto más elevado, que nosotros sabíamos que era el punto de acá. Habíamos decidido vender acciones de Snapchat y justo cerramos. El mercado se recuperó y actualmente está en estos niveles. En los 10,20, 10,50 más o menos. Entonces, ¿qué momento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, como ustedes pueden observar, el mercado ha tenido una nueva tendencia bajista. Esta nueva tendencia bajista, debido a la recuperación de las acciones que estamos por vivir, a manera de retroceso, probablemente esto también recupere. Las acciones de Snapchat, como puedes ver, ya están en los puntos de la sobreventa, y eso implica que el mercado se compre. Además, en el corto plazo está divergente. Si nosotros vemos estancamiento, caída de precio. Entonces, ¿qué nos está señalando? Que las acciones de Snapchat pueden subir. Sin embargo, a pesar de que tienes las señales en compra, la recomendación es no comprar. ¿Sí? La recomendación es no comprar acciones de Snapchat. Es muy peligroso. ¿Por qué son muy peligrosas que compres acciones? Porque, en primera instancia, el mercado así va a ser un retroceso, pero va a ser un retroceso trabado. Entonces, si el mercado de manera general hace un retroceso trabado, pues se va a llevar consigo a todo, ¿no? Se va a llevar consigo básicamente a las acciones. Y las acciones van a emular el movimiento del mercado. Entonces, como van a emular el movimiento del mercado, también va a ser un movimiento trabado. ¿Ok? Entonces, para nosotros invertir o sumar, en este caso, tener un movimiento netamente trabado, pues para eso realmente no ejerzamos alguna oportunidad de compra. Más bien, esperemos que el mercado ejerza, se termine su movimiento trabado. Yo creería que otra vez va a topar este techo y en el techo ejercer otro punto en venta, porque la venta, la tendencia principal es bajista, ¿no? Entonces sí podría tener un movimiento que se pueda amparar a un movimiento en venta. Esa debería ser nuestra expectativa en Snapchat. Entonces, cuidado con comprar. Más bien, cualquier acción, tengan mucho cuidado con comprarla, porque en efecto sí va a subir estos días debido al retroceso, pero no van a ser una suba a profundidad, más bien va a ser algo más tenue. La tendencia sigue siendo bajista. Nuestra posición de ahora en adelante debe ser una posición de, de adherencia al riesgo, pero teniendo en cuenta que las posiciones deben ser en venta, en acciones al menos, ¿no? En otros instrumentos pueden ser a la compra, como en el caso del dólar contra el yen, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, entonces en Snapchat, al igual que otras acciones, cuidado con comprar, va a retroceder, es decir, sí va a subir, pero la idea es que en este momento termine cayendo. De todas formas, ya cuando estemos 14 de septiembre, ya no es mucho y vamos a tener un espacio únicamente para acciones. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener una mayor flexibilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vámonos al calendario económico, a revisar en este caso la noticia. Ya estamos a 3 minutos, entonces, en estos 3 minutos, por favor, si hay dudas, inquietudes, es el momento para esperar cuál es el movimiento de los fundamentales que estamos esperando, ¿no? Refrescar la página, porque dice en 16 minutos, va a salir en menos. Perfecto, en 2 minutos. ¿No? Preguntas. Estefanía, buen día. ¿Cómo se tipos de noticias significa que han descontado el mercado? Bueno, muy buena pregunta. Generalmente, cuando salen las expectativas de una noticia, el mercado comienza a descontarlo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, tipos de interés. Ahorita los discursos de la Reserva Federal de los tipos de interés son expectativas, o sea, aún no pasa la noticia.
Entonces el mercado se comienza a mover según la expectativa o según el discurso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que comienza a descontarse. Y cuando ya la noticia viene, el mercado ya descontó esa noticia, entonces el movimiento no tiene ninguna paridad. ¿Ya? Generalmente las noticias que se descuentan siempre son las noticias más fuertes. Por ejemplo, tipos de interés, cambios de la Reserva Federal, porque igual este órgano se cambia después de cierto tiempo. También el Producto Interno Bruto es algo que ya se viene descontando. Los PMI también es algo que ya se vienen descontando. Esas son ese tipo de noticias las que se terminan descontando, básicamente, Estefanía. De ahí las noticias pequeñitas, por ejemplo, encuestas de empleo, no, esas no se descuentan. Esas más bien ayudan a que el mercado termine de descontarse. O, por ejemplo, a veces tenemos noticias como los inventarios de crudo. Los inventarios de crudo son noticias que no el mercado no los termina de descontar, porque básicamente ayuda a que se descuente. Bien, eso es, Estefanía. Leonardo dice, si sube el dólar, el algodón acelera la caída. En efecto, si sube el dólar, todas las materias primas aceleran la caída, todas. Solo que nosotros esta vez ya no invertimos en petróleo porque ya nos tocó el take profit. Entonces no pudimos. Y además de que estamos en una zona importante. Entonces la suba del dólar podría implicar que el petróleo también tenga un nuevo mínimo. De hecho, ya está llegando al nuevo mínimo. Ahorita que me fijo, el petróleo cayó. Está llegando a 82,86 y el mínimo era 82 dólares, es decir, a 66 centavos. El petróleo está descontando la caída. Sale la noticia. Esperemos que salga la noticia. Perfecto, lo que se esperaba, ¿no? Nóminas de empleo favorable, índice de confianza del consumidor favorable. Se esperaba una confianza aún dentro de las inversiones. ¿Por qué se esperaba esta confianza como tal? Básicamente porque el mercado en estas semanas iban a tener recuperaciones. Además que, a pesar de que se está aumentando los tipos de interés, aún se considera la economía lo suficientemente fuerte para abarcar el sector laboral. Entonces, lógicamente, eso va a hacer que las noticias terminen de ejecutar su movimiento. Ya. Continuando con la respuesta del algodón, sí acelera la caída, pero tomemos en cuenta que el algodón no es tan volátil como, por ejemplo, me invento el dólar contra el yen, que ahorita ya estamos en profits, que es una divisa, ¿no? Entonces, el dólar contra el yen lo que hace es acelerar su movimiento de tipo de cambio de manera elevada. ¿Dónde está el dólar contra el yen? En cambio, el algodón es una materia prima que es menos volátil y esa materia prima puede ocasionar que pues, se demore mucho más. ¿Bien? Y entonces, como puedes observar en este caso, tenemos ganancias ya en el dólar contra el yen. Cerremos las ganancias, por favor. Hagamos un scalping y cerremos esta posición. Bien. Cuéntenme quién ingresó y cuánto ganaron. Si quieren mantener la posición, aún es momento de mantenerla, por cierto, ¿no? No obligatoriamente cerrar, así se puede mantener. Solo que en este caso, como la modalidad fue scalping, pues lo ideal es hacer caso a la modalidad y cerrar rápido, ¿no? Yo gané el 3% de mi cuenta. Excelente, Estefanía. Eliana, perfecto. Fernanda, perfecto. ¿Quién más operó? ¿Nadie más? ¿Solo ustedes? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, como les decía, ¿no? Ahorita, como ya tenemos la noticia de fortaleza del dólar, esa noticia el mercado la va a descontar. Esta noticia el mercado la va a descontar durante todo el día de hoy. Incluso puede contagiar la recesión asiática. Entonces, mi recomendación es, si es que ya tienes una posición y no has cerrado, manténla. Manténla porque el mercado va a seguir subiendo, subiendo. De hecho, ahorita son los primeros rebotes de la noticia y los rebotes se esperaba que se disparen. Como ustedes pueden ver, ahorita se acaba de disparar. Pero ¿esto qué va a pasar? No se vayan a asustar, ¿no? Va a caer y va a subir. Así funcionan siempre las noticias. Entonces, consejos antes de operar noticias, como les dije. Cuando uno ya tiene un análisis más certero sobre una noticia, el mercado lo que hace es
hacer lo contrario a lo que va a salir en la noticia, porque quiere coger mejores precios. Entonces, por ejemplo, si el mercado va a subir, el mercado lo que va a hacer es caer antes de la noticia y después de que caiga antes de la noticia, lo que va a hacer es dispararse, ¿ya? Entonces, si el mercado se espera noticias negativas, entonces el mercado lo que va a hacer es subir antes de la noticia, sale la noticia y la iba a hacer caída, ¿ya? ¿Por qué? Porque los corredores, los traders, los fondos de inversión, incluso nosotros, queremos mejores precios. Entonces, tú no vas a comprar este precio, que es un precio que ya, de hecho, recién hubiéramos llegado, ¿me cachas? Tú lo que quieres es comprar un precio menor. Por eso nosotros esperamos que el precio caiga. Dices, perfecto, está a un precio más bajo. Es como comprar de manera bien económica, ¿no? Lo que haces aquí es compras y esto se dispara. Lo mismo pasa. Si es que sube, vendes y esto se hunde. Así funcionan las noticias. Y también tomar en cuenta, aquí no sucedió, pero a veces sucede que las noticias tienen esos efectos rayones, ¿no? Es decir, sube, cae antes de la noticia. Ya. Cuando hay ese tipo de cosas, no alarmarse. No alarmarse porque la noticia como tal hace eso, que los precios suban y caigan constantemente, pero la noción siempre va a ser subida o caída. Claro, si es que la noticia como tal está descontada, ¿no? Eso básicamente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, yo creo que hasta aquí vamos a quedar. Ya tuvimos operaciones buenas. El índice S&P 500, ese hay que mantenerlo, pero las otras operaciones nos salieron excelentes. Entonces, yo creo que hasta aquí podemos ya mantener esto. Vamos a ver el petróleo antes que nos vayamos. Quiero ver qué pasó con el crudo. Crudo. Crudo está intacto. Crudo ya venía descontando este punto antes de, ¿no? ¿Qué esperar del crudo? Como les dije, ahorita va a poner a prueba este piso, el de $92. Después de esto, si va a topar este piso, cae, topa. Este va a ser nuestro caso de estudio de la noche, porque de ley va a topar hasta de noche. Después de eso, vamos a ver si es que el crudo tiene pinta de seguir cayendo al nivel inferior o subir y caer o ya subir de largo. O sea, hay muchas posibilidades. Pero de momento ahorita el movimiento de caída. Se preguntarán, ¿podemos ingresar en el crudo para vender? Sí, sí se puede, pero es riesgoso. Es muy riesgoso hacer eso, porque ya tienes un movimiento descontado. De hecho, el movimiento idóneo era el momento que nosotros tomamos el punto de ayer. De ayer hicimos una entrada perfecta casi. Hicimos el punto de 96, casi $97. Y el crudo cayó, como puedes ver, déjame ver, casi un 4% de golpe. Entonces, ya está descontado. ¿Que puede caer un 5%? Sí, pero estás cogiendo como que lo último. Mi recomendación es más bien, si ya tienes ganancias ahí, mantente con esas ganancias, no sobrearriesgues capital y esperamos hasta la noche encontrar nuevas entradas. Preguntas finales, por favor, para cerrar esta sesión de inversiones. José, por si me puedes encontrar el algodón, o cómo puedo encontrar el algodón en TradingView. Ya te lo busco, déjame ver cómo está el futuro. Ya te lo busco y te lo envío, le envío al grupo, ¿ok? Leonardo, sí. Sí, ¿tienes una pregunta o a qué te refieres? A que sí se le encuentra el algodón en TradingView. Ajá, Está como Cotton Cash CFD. ok. Cotton Cash CFD. Listo, hecho la tarea, Eliana. A ver, Fred dice, euro, a ver, de uno, analicemos eso. Igual tenemos tiempo. Esta divisa, archivo, nuevo gráfico. Ay, llegan a criptos. Aquí estamos. Divisa menor. Bueno, las divisas menores, como dato, son divisas más costosas en el tema de comisiones. Entonces, especial cuidado en esas divisas, porque son mucho más costosas que las divisas mayores.
por un tema de que el tipo de cambio es un tipo de cambio compuesto. A ver, ¿cómo funcionan los tipos de cambio? De la siguiente forma. Digamos que aquí en el Ecuador estamos con los sucres. Ya, entonces, estamos con sucres. Si nosotros hiciéramos comercio exterior con los Estados Unidos, tuviéramos una paridad sucre versus dólar. Ese fuera nuestro tipo de cambio. Pero digamos que tú quieres irte a China a hacer negocios. Entonces, en China utilizas el yuan japonés, el yuan chino, perdón. Una paridad de sucres a yuan no existe. No existe un cambio directo. Entonces, lo que haces es tú cambias tus sucres por dólares y los dólares cambias a yuanes. Ya. Esta triangulación hace que tengas dobles comisiones. La primera comisión, sucre dólar, dólar contra el yen, segunda comisión. Entonces tienes doble comisión. Al tener doble comisión, esto se convierte en una divisa menor, porque no tienes un cambio directo, o una divisa exótica, ¿sí? Y generas un punto de un encarecimiento dentro de tu operación. Lo mismo pasa con los tipos de cambio acá. Cuando tienes un tipo de cambio menor, ya en sí generas un encarecimiento porque no existe un tipo de cambio directo. Bien. Entonces, vamos a analizar esta divisa desde cero. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer cuando se trata de tipos de cambio, líneas de máximo y líneas de mínimo. Ya es lo esencial en este nivel, ¿no? Punto máximo y punto mínimo. Aquí me paso, aquí me salta este segundo punto, sería segundo, falta uno, sería el de aquí. Perfecto. Me dice, hay una pregunta, hay dos SIP con dos precios, ¿en serio? ¿En dónde? En el... Acá. Sí, profe, hay uno que dice SP septiembre y el otro cash. ¿Por qué razón? Okay. El uno es el futuro. El uno es el futuro, el que caduca. El otro es el cash, el que nunca caduca, el que trabaja como una divisa. Funciona los 5 días a la semana, 24 horas. No, no 24, sí tiene momentos de descanso. Es en el cambio de horario. Pero el que siempre debes utilizar es el que dice cash, todo el tiempo. Ok, muchas gracias. Ya. A ver. Entonces, estábamos en esta divisa. ¿Qué tenemos? Movimiento oscilatorio. Y ese movimiento oscilatorio es bastante uniforme. ¿Qué implicaría esto? Que el mercado tiende a subir máximos y mínimos todo el tiempo. Bien. Cuando pasa ese tipo de cosas, no es muy bueno utilizar indicadores tendenciales. Por ejemplo, yo me voy acá donde dice estocástico, tendencia, bandas de Bollinger, por ejemplo. Eso más funciona en tendencias. La banda de Bollinger no te va a explicar mucho, porque el mercado te va a hacer básicamente una línea recta. Entonces aquí siempre, cuando tienes este tipo de indicadores, va a funcionarte mejor estocástico, o sea, de cajón. Cuando tienes este tipo de movimientos, estocástico es el indicador, porque es similar al movimiento. Bien, nos vamos al gráfico semanal. Ya, en el gráfico semanal aquí ya podemos sacar algunas posiciones de mercado que nos pueden favorecer. Bien, primero, es evidente que hay una clara divergencia. Por ejemplo, aquí, suba de precio, estancamiento. Primer punto. En el largo plazo, tenemos un estancamiento y una divergencia en concreto, ¿no? Segundo, una entrada a la compra. Entonces, tenemos un nivel sobre venta que implica un movimiento en compra. Se puede ejercer un movimiento a favor. ¿Ok? Ya, primer punto. El volumen nos faltó. Vamos a ver qué tan bien está o qué tan mal está el volumen. Volumen. Si nosotros nos fijamos, bueno, el volumen no tiene mucho, bueno, ha venido creciendo como tal, pero aún no hay una tendencia que te diga si va a subir o va a caer.
El volumen último no cuenta porque el mercado recién está aperturando. Entonces, lógicamente no va a tener tanto volumen como todo el día. Gráfico diario. En el gráfico diario se replica otra vez la divergencia. Aquí hay una entrada muy buena en la mañana. Una entrada buena para la compra. Hace 2 días más bien. Como puedes ver. Ay, perdón, aquí no es. Movimiento en este caso de caída de precio. Y aquí hubo una especie de estancamiento. Después cayó el precio, pero lógicamente hay un parámetro de divergencia. ¿Qué puede implicar esto? Que el movimiento tenga que dispararse. ¿Ok? Entonces, en el gráfico diario nos señala que el movimiento sí está disparándose, se va a disparar. Si algunos preguntarán, ¿hay hombro, cabeza, hombro? No. Hombro, cabeza, hombro. Solo es hombro, cabeza, hombro. Porque el hombro de aquí debe ser igual o inferior al hombro, al primer hombro. Entonces, en este caso no lo es. Y como no lo es, entonces hay que mantenerse en esa posición. H4. El gráfico de H4 se amplía el movimiento del mercado y aquí ya está haciendo una pequeña tendencia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues sencillo. Caída, impulso, retroceso, impulso trabado, pero esa es una bandera. Esto va a subir hasta acá. Ahora, vamos a ver indicadores. De momento, estocástico nos dio una primera señal acá, en compra. No tenemos ningún punto, otra señal en compra, porque estamos en bandera. Pero en el corto plazo seguramente esa bandera se va a observar. Segundo, ¿qué hacemos? Como puedes ver, trazamos la bandera en el gráfico de H1. Básicamente es este nivel. Entonces, la bandera lo que tiene que hacer es concretarse. Es decir, subir, caer y después reventar. Aún le falta trayectoria. Es decir, esto, el precio en el corto plazo va a caer. En el precio mínimo se debería comprar para la figura de largo plazo y esto se debe disparar. ¿Hasta dónde debe dispararse? Hasta la línea de tendencia principal, es decir, hasta este nivel. Es decir, aún tiene trayectoria para la bandera. En otras palabras, el mercado debe hacer este movimiento. Caída, suba. Y con eso básicamente tendríamos el análisis de esta divisa. El algodón se depreció más. Tenemos ya... ¿Alguien entró en algodón? Yo, pero cerré con $1. No, pues Eliana. Si hay un take profit de 1.500, ¿cómo cierras con $1? Me da nervios. Métanlo en demo. O sea, vayan en demo. Si es que hay mucho miedo en ese sentido, practiquen. Para eso es la demo. Pero metan las operaciones. Sí, el algodón sí tiene ese efecto que hace sufrir a las personas. Muy bien en demo. Leonardo dice, ¿el S&P bajó full? Sí, bueno, en ese sentido hay que estar tranquilos, ¿no? En el tema del S&P no es scalping justamente porque había la posibilidad de que ingrese, suba a manera de volatilidad. Entonces, en ese sentido hay que estar bastante tranquilos con el S&P. Sí, porque había esa posibilidad de que caiga y suba. Bien. Ahorita lo que va a hacer el mercado es descontar la fortaleza que tiene. Entonces hay que estar tranquilos realmente en el tema del S&P. Ya tiene una cuenta demo en algodón. No, entonces, utilicen nomás la cuenta demo. No hay prisa, por decirlo así, ¿no? Bien, estimados inversionistas, yo creo que como la mayoría de veces hemos salido victoriosos en nuestras operaciones. Espero que estas sesiones sigan alimentando básicamente todo lo que ustedes están aprendiendo y cada vez acerque a su objetivo financiero de ser el trading un estilo de vida. De mi parte, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Un fuerte abrazo. Ya saben, si hay dudas o inquietudes, me están comentando. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias a usted. Buen día con todos.